abogo nunda kue nuenda nete nunda bodengo nyodanyamane kue udiate krubate nuentie abogo Hondra hogro bomiatane abogo dode dandu mere nida dredre nuene quadri wadire de Hondra hogro abogo menengandi abogo nunto madare bodengo nede abogo tita mi tuadre munje. Así que mis hermanos, mis amigos, estoy aquí en Soloy, la feria artesanal, la verdad, el etnoturismo, etnoturística, impresionante. Me he llevado una sorpresa por ahí, la verdad está bueno. Yo soy de Munó, mis amigos, se lo voy a confesar, yo soy de Munó. La gente me habían hablado muy mal de la gente de Besigó. Yo vine a comprobarlo y me he llevado una sorpresa de que no es así. La gente es muy amable por aquí, la gente es trabajadora, la gente es emprendedora y eso es bueno. Eso es bueno, así que vamos por aquí a conversar con el señor. ¿Qué tenemos por aquí, mi hermano? ¿Qué tenemos por aquí? ¿Qué podemos encontrar? ¿Nos puedes explicar qué es lo que tiene aquí a la venta? Lo que es la calabaza. ¿Calabaza? Esto es Sio. Sio. Calabaza en Oberes se dice sio. entonces, la maraca, ton. La maraca en Oberes ton. ¿Puedo tocarlo, verdad? ¿Cómo no? Mira. La maraca es esta. Esta maraca es como para un instrumento musical del Nove, muy antiguo, ancestral. También se utiliza para bailar hegi. Toro nietan over, para bailar hegi. Esto se utiliza. Por eso usted lo ve muy común en las danzas de los Nove. De nosotros ve lo que es la maraca, que en Over se llama ton. ¿Qué lleva por dentro? Lleva una fruta. Una fruta, lleva una fruta. Lleva una fruta pequeña por dentro. Así que si usted quiere bailar hegi, solamente se guía por el ritmo de la maraca. Hay de diferentes tamaños, de diferentes estilos, de diferentes precios. Bien, por aquí seguimos. Aquí hay algo interesante. Vamos con la comida de la cultura Nove. Hemos visto varios tipos de comida, variedades de comida de la cultura Nove. Aquí, sin embargo, hay algo muy interesante que yo les quiero mostrar y es esto. Esto que está aquí. Esto es ngrega, ¿verdad? ¿Cómo que se llama? Ñuren. Ngrega es una iraca, es diferente. Ñuren. A ver, ¿cómo se prepara el ñuren? Hay dos formas de preparar lo que es el borá en español, en dialecto ñuren. Hay personas que le gustan asado, candela, y otras personas que le gustan cocinado, ya sea en cualquier sopa. O sea, asado se refiere a ponerlo al fogón, al fogón sí. directo, Sí, como claro. la carne. Claro, sí. Sí. Entonces, cocinado en agua hirviendo, me imagino. Sí, O sea, se puede utilizar en sopa, en guiso, en lo que sea. En lo que quiera preparar. Wow, la verdad es que esto es vitamina pura, mis hermanos. Es lo mismo. ¿Esto qué es? ¿Esto es otro? Esto es una clase, hay muchos no lo conocen, pero esto es una comida que de nuestros ancestros habían comido y ya hoy en día se ha perdido la costumbre. ¿Cómo se llama eso? Esto en dialecto se llama uchi. 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 Wow, interesante, mira. A ver, explíquenos, ilústrenos de qué se trata. Y tú para prepararlo tienes que quitarle esto, ¿no? Ajá, se le quita la cáscara. Le quita la cáscara, ¿verdad? Wow, eso parece como sopa china. Mira, miren, mis amigos. Esto Estamos más adelantados que los chinos, miren. tú lo preparas, le quitas esto y preparas lo que está dentro. Lo que está dentro. ¿No? Lo puede comer en ensalada, lo puedes cocinado con sopa, como usted lo quiera comer. Tengo entendido que hay personas que se come todo eso que está Claro, allí. todo. Eso Hay personas, depende del gusto. Eso dependiendo del gusto que tú tengas. ¿Ves? Wow. Sí. Pero eso tenía, por ejemplo, eran la comida de nuestros ancestros, Sí. pero se comía en una ocasión especial o Claro, se comía todos esto los días. se comía cuando era una fiesta, digamos, así como cuando se tenía que bañar un primogénito, una primogénita, entonces esto se consumía, esto se cuestionaba en dialecto, se comía en borá, ¿qué dice? Ajá. Borá. Entonces, este era un producto, pero ya se ha ido olvidando, ya muchos no lo conocen. La juventud hoy en día no conocen este producto. Ajá. No lo conoce. Y muchos no lo han visto, ¿verdad? Pero este es un producto legalmente que es... O sea, prácticamente ya es una comida que se perdió de nuestra Se cultura. perdió, sí. Wow, interesante, mis amigos. Aquí están dos comidas muy típicas, simbólicas, podría decir yo, de nuestra cultura. Aquí tenemos otro. ¿Esto qué es? Esto es la famosa iraca. Iraca. Sí. Esto es saga. Saga. Sí. Wow. ¿Eso se encuentra o se siembra o eso crece así? Mira,
Esto, ¿Cómo es si eso? tú quieres, se ¿Cómo siembra. podemos obtenerlo? Sí, se siembra. Se siembra. Se siembra porque todo producto de la tierra que es consumible, Ah. o sea, hay que sembrarlo. ¿Verdad? Entonces, esto se siembra. Y para el invierno ya nace y para el verano tú tienes lo que se... Bien. Productos interesantes, mis hermanos. Muy interesante, la verdad, estoy impactado, impresionado. Sí lo había visto, pero me faltaba un poco más de explicación en cuanto a esto. Vamos por aquí está el aguacate, duga, ni tan overe. Aquí así lo decimos en Muno, duga. Aquí está el plátano, está el guineo. ¿Cómo se llama este guineo? Blanc. Este guineo nosotros por acá nosotros le llamamos bichoguata. Bichoguata, yo lo decimos blanc, pero es bichoguata. Aquí está el guandú, Sí. el guandú, aquí está la yuca, es lo típico en el plato de la cultura Ngove. Esto es gastronomía Ngove, mis hermanos, gastronomía Ngove en la mesa del Ngove. Aunque el Ngove no usa mesa para comer, nosotros comemos de una manera muy diferente. Eso de la mesa ya es de una cultura mucho más occidental, que lo hemos adoptado y es una buena costumbre también. Aquí vemos, esto es igual, ¿verdad? Eso es lo mismo. Y mis hermanos, aquí está el guandú, está el maíz y aquí está el bollo, ¿eh? El bollo es maíz procesado en masa para luego comerlo. De esa forma se conserva en las hojas de bijao. Es lo que podemos decir. A ver, esto en cuanto a gastronomía de la cultura Ngove, mis hermanos, creo que es lo más completo que he encontrado aquí. Está interesante. Muy interesante. A ver, Romelio, ¿cuál ha sido tu impresión respecto a todo esto? Bueno, imagínense que mucha expectativa con este producto porque yo, al igual que usted, lo había conocido en foto, por video, pero nunca había tenido esa oportunidad de conocerlo de manera física. Ustedes me pedían videos de gastronomía Ngove, de comida de la cultura Ngove, pues esta es la comida de la cultura Ngove. Aquí tenemos ñire, neco de dañón Ngove, Ñuno o uchu que le dice la gente. ¿Y este? O sea, eso pues va por regionalismo. Acá en Soloy, en esta área, le conoce como uchu y nosotros para allá, para el área de Codriri, lo conocemos como quimo. Quimo. Aquí está acá, nosotros decimos acá el iraca. Aquí está el aguacate, O el duba. duba también. Aquí está, nosotros le decimos blanguata allá. Aquí bichoguata. Aquí mumamro. Mumacrire, mumamro también le dicen. Aquí está el nedre. Este es ñame. Ñame. Este es Drin, ñame. drin. Drin. Drum, ese es el drum, el famoso drum, mis amigos. Aquí está el famoso drum. Esto es drum también. Sí, ese mismo. Neomuma, es guandú, y Y maíz. maíz. Y aquí está el sa, que es el bollo. Esta es la gastronomía de la cultura Te Ngove, mis faltó amigos. esta de que boom. Plátano, mis amigos. Bicho guarda es el que está allá. Así que, mis amigos, está interesante. Vamos a seguir con más. Y de esta manera, pues, mis amigos, de esto comemos. Nosotros nos hemos alimentado así desde hace mucho tiempo. Y pues sí, nos hemos alimentado así y hemos sobrevivido, hemos vivido de esa forma. Y no me da pena decirlo. Yo consumo prácticamente todo la comida de la cultura Ngove. Así que nos vemos en un próximo video, si así todo poderoso lo permite. Saludos y bendiciones.